Nómades de amor es el título de este mensaje, de esta predicación. Muchas de las cosas que vivimos en la vida y muchos de los sufrimientos y vaivenes en nuestra vida se deben a un tema de identidad, de quién soy. Porque todos intentamos ser nuestra mejor versión. O sea, yo entiendo que vos intentás ser tu mejor versión de vos mismo, yo todavía lo estoy intentando, estoy en esa búsqueda. Pero el punto es cómo saber quiénes somos. Y así como para conocer las especificaciones de un auto, por ejemplo, de su motor, el motivo del origen de ese auto, el porqué de su diseño, el porqué de su fuerza y capacidad, así como para conocer eso no hay mejor manera que ir al fabricante, que ir a la fuente y que nos explique el porqué de lo que vemos, también en nuestra vida, para comprender nuestra identidad y quiénes somos, necesitamos ir al Creador. ¿Qué mejor que preguntarle a Dios? Y el libro de la carta a los Efesios nos habla acerca de esto. Yo los pongo brevemente en contexto, vieron que para que se entienda, porque es muy importante entender quién escribió lo que vamos a leer, cuál fue la audiencia a quién se estaba dirigiendo, qué situación vivía la audiencia o estos receptores para que él les escriba esto, en este caso Pablo, qué pasaba con la gente de Éfeso en ese momento cuando él escribe esta carta. Todavía no voy a ir a la porción bíblica, simplemente al contexto. Pero si vos querés tenerlo a mano para ya que esté listo, Efesios 3, 17 y 19, en esas dos versiones. Efesios 3, 17 al 19. Éfeso fue una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Fue un centro activo de negocios, de comercio, atraía a muchos inmigrantes. O sea, imagínense un centro comercial importante, al aire libre, que atraía inmigrantes de todos lugares. Y estos inmigrantes traían sus culturas, sus creencias religiosas, sus cosmovisiones, al punto que Éfeso, por causa de tantos inmigrantes, con tantas creencias distintas, Éfeso se convirtió en una fusión donde por lo menos se adoraba a 50 dioses. Imagínate una ciudad, un ámbito, una región en donde tanta inmigración y tanta mezcla hizo que adoraran y tengan estatuas y monumentos a mínimo 50 dioses. Y no era que había una adoración exclusiva a uno y los otros eran descartados, sino que se permitían entre ellos como adorar a distintos dioses. A pesar de toda esa diversidad, sí estaba la diosa Diana. Alguno escuchó tal vez Diana de Éfeso era celebrada por encima de todos. La diosa, ¿no?, con minúscula, de la fertilidad y la protección. Le construyeron a Diana un templo muy grande, con un proyecto fastuoso, muy elaborado, y miles de personas, como que te diga, no sé, la gente que hace el peregrinaje a la Basílica de Luján, para poner un ejemplo, había miles de personas que hacían un peregrinaje anual para ir al templo de la diosa Diana. Esto está pasando en Éfeso. Recuerden que a esta gente Pablo le va a escribir. Entonces este peregrinaje hacia la Basílica de Luján, en este caso hacia el templo de la diosa Diana, era una fuente de ingreso y de movimiento en la economía de estos comerciantes. Así que en Éfeso había conciencia espiritual de la adoración. Pero ¿en qué creían? Creían que el mundo era un mundo lleno de demonios que trataban de herirlos constantemente, demonios que estaban en contra de ellos, y para protegerse de esto, los efesios practicaban rituales mágicos y supersticiosos para defenderse de estos demonios que ellos imaginaban. Y aún así, a pesar de las prácticas y rituales que hacían, estos no cristianos, aún así tenían miedo, vivían en constante miedo. Pero en esa comunidad había un grupo de judíos que adoraban al Dios verdadero. Y Pablo, el apóstol Pablo, visitó durante 3 años Éfeso. Estamos en plano, ¿no? Pablo los visita por 3 años a ellos y los visita con el poder del Espíritu. Dios lo usa a Pablo para romper la oscuridad y para romper el miedo que tenían ellos en el mundo espiritual.
Y miles de personas reconocieron que a través de Jesús solamente se podía permanecer en una fe en contra de estos demonios y los poderes espirituales que los amenazaban. Al punto, hermanos, que hubo un descenso grande en estos peregrinajes anuales al templo de la diosa Diana. Bajó muchísimo la asistencia al templo de Diana a causa del ministerio de Pablo en Éfeso, a causa del poder del Espíritu Santo. Y cuando Pablo escribe esta carta a los Efesios, pasaron 6 años después de la última visita de él a este grupo. Tuvo 3 años con ellos, partió de ahí y 6 años después Pablo está preso en Roma y se pone a escribirle a los Efesios. Más o menos se entendió el contexto de cuál es la situación hasta acá. Bueno, preso en Roma, escribe Pablo a los Efesios. Para ese tiempo la iglesia, ese grupo de judíos, siguió creciendo, pero más por los gentiles que se iban uniendo. Pero el problema, y escuchen esto, el problema que esos cristianos que iban aumentando en número, esos gentiles que recibían a Jesús y creían en Jesús como su Salvador, el problema es que muchos de ellos todavía llevaban cosmovisiones de su pasado. ¿Recuerdan que les dije recién ese miedo a los demonios que los iban a atacar y que hacían rituales mágicos y supersticiosos? O sea, ahora estaban en Cristo, pero todavía albergaban temor. Los de la iglesia ahora están albergando temor. Seguían temiendo a la oscuridad del mundo espiritual. Tenían dificultades de dejar atrás su vieja identidad. Y me quedo pensando en esto. Seguían temiendo a la oscuridad. Y no es imposible remitirme o volver a la edad más joven, a la infancia y el miedo a la oscuridad. Seguían temiendo a la oscuridad. Y todo es un tema de identidad. Porque en este contexto, en donde la identidad de ellos está en un vaivén, Pablo les escribe la carta. Y ahora vamos a leer lo que Pablo les escribe en este contexto. Vamos a leer la versión Reina Valera primero. Efesios 3, 17 y 19. ¿Tenemos ahí? Muy bien. Dice así. 17 y 19, al 19. Efesios 3 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Les habla Pablo a estos, seguían temiendo la oscuridad. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea que la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Wow! Y vayamos entonces a la versión Dios habla hoy, que lo deja un poquito más claro. Dice así: Pablo les dice que Cristo viva en sus corazones por la fe, y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas, y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido pues, dice Pablo, pido pues que conozcan ese amor. Recuerden, están en problemas en su identidad, de saber quiénes son verdaderamente. Pido pues que conozcan ese amor que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer, para que lleguen a colmarse ¿de qué? De la plenitud total de Dios. Dios mío, qué tremendo. En ese contexto de miedos, de inseguridades, de cargar todavía cuestiones del ayer. Hay momentos, hermanos, hermanas, que nuestros ojos se bañan de ayer.
Hay momentos en los días y en el diario vivir que nuestros ojos se bañan de ayer. Y cuando nuestros ojos están bañados de algo, vemos a partir de ese baño. Por eso Pablo le pide a Dios que Él habite en los corazones de ellos y a ellos les indica la necesidad de vivir arraigados y cimentados en ese amor. Arraigados y cimentados en ese amor. Arraigados y cimentados acá significa que el fundamento sólido y estable de nuestra vida debe ser lo que sabemos del amor de Dios. Te lo voy a repetir y lamento que no estén anotando. Arraigados y cimentados significa que el fundamento sólido y estable de nuestra vida debe ser lo que sabemos acerca del amor de Dios. O sea, ¿cuál debe ser el fundamento de mi vida para vivir, para moverme en el día a día? Lo que yo sé del amor de Dios. Lo que me fue revelado del amor de Dios. En otras palabras, el conocimiento del amor de Dios hacia mí es la verdad sobre la cual todo se debe edificar. El conocimiento, el saber que Dios me ama profundamente es la verdad sobre la cual todo se debe edificar. No debe haber otro cimiento, no debe haber otra tierra que no sea esa. Sobre esa tierra es donde se planta la vida y sobre esa tierra crece la vida y va a dar fruto. Pablo le está diciendo: arraíguense y sean cimentados en el amor. A veces como cristianos vivimos en vergüenza, con miedos profundos, miedos arraigados. Pero cuando digo arraigados, ahora vamos a hablar qué es arraigar, que ya calan hondo en nosotros, en culpas, en ansiedades excesivas, en condenación. Y esto es señal de que no estamos arraigados y cimentados al punto que indica Pablo. Arraigados y cimentados en el amor de Dios. Pero no te pongas mal, porque hay buenas noticias para vos y para mí. Porque nuestro Padre Celestial envía a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados y por nuestras debilidades. ¡Wow! Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque en todo fue tentado, en todo fue probado. Es decir, que las debilidades tuyas fueron debilidades de Él en la cruz también. Pero si no conozco plenamente o en profundidad este amor, nunca podré tener un cimiento estable y permanente. Y esta semana, mientras oraba, venía esto a mi mente. ¿Cómo Dios no logra, iglesia, cómo Dios no logra ser suficiente para nosotros? ¿Es suficiente Dios para vos? ¿Es suficiente Dios para mí? Pero de verdad, ¿es suficiente? Si Dios no es suficiente para mí, es porque no estoy arraigado en su amor. Tenemos un arraigo temporal. Por momentos nos plantamos en la verdad de Dios. ¿Viste? Hay semanas que vos decís, te sentís un campeón, una campeona. Estoy plantado en las verdades de Dios. Pero por momentos salimos al suelo de nuestra historia. Por momentos nos vamos al suelo de las etiquetas que hemos recibido. De rato volvemos a las sendas de nuestra trayectoria o de nuestro merecimiento o nuestras capacidades. O nos plantamos de ratos en el suelo del orgullo y de la soberbia. De rato nos plantamos en las macetas de nuestras carencias y de nuestros dolores. Y en otros ratos volvemos a plantarnos en las promesas de Dios. Por eso titulé este mensaje Nómades de Amor. Porque un nómade es una persona que va de un lugar al otro, y al otro, y al otro, y al otro, sin establecerse nunca, definitivamente, en ninguna tierra. Todo el tiempo estamos germinando en lugares distintos, pero no echamos raíces en ningún lugar. Por eso la imagen que está allí atrás es la imagen de dos macetas con dos plantas y cada una tiene una etiqueta afuera para que se le ponga un precio. ¿Dios es suficiente en tu vida?
en cada situación y circunstancia? Cuando Pablo habla de arraigados, ¿saben lo que significa? La palabra que utiliza significa echar raíces. Echar raíces. Y si pienso en mi diario vivir, me pregunto, ¿en qué verdades estoy echando raíces a diario? ¿Estoy echando raíces en el amor de Dios, en lo que Él cree acerca de mí, en que su sangre me limpia, en que por su sangre hay remisión de pecados, que en esa verdad que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas están siendo hechas nuevas? ¿En qué verdades a diario? Porque acá, claro, nos paramos en la verdad que proclamamos, que escuchamos, que decimos. Pero a diario, ¿en qué verdades estoy echando raíces? Porque esa es la consecuencia de cómo estoy viviendo. Wow. Tenemos el 3:18 ahí, Gonza. Es Reina Valera. Dice, ¿no? Viene diciendo, arraigados, cimentados en amor, para que seáis plenamente capaces de comprender. Wow. Con todos los santos, o sea, entre todos nosotros, que seamos capaces de comprender con todos los santos cuál sea la altura. ¿Podemos seguir? Joya. La longitud, la profundidad y la altura. Y seguimos. Y el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Dios. Comprender, gracias Gonza. Comprender. Ya dije que la palabra arraigado significa echar raíces. Ahora, cuando Pablo dice que sean capaces de comprender el amor de Dios, ¿qué escribió en el griego, en el original? ¿Qué escribió? Comprender significa apoderarse con avidez o echar mano de. Lo que Pablo está queriendo decir es que ustedes sean capaces en todo momento de la vida, en toda circunstancia, de apropiarse de este amor, de echar mano de este amor que excede a todo conocimiento. Lo que Pablo está expresando es que en el diario vivir, en las distintas circunstancias, tenemos por la fe la capacidad y la posibilidad de echar mano de ese recurso maravilloso que es el amor de Dios. Pablo los exhorta a que saquen sus manos espirituales y digan, voy a echar mano de esto, lo voy a tomar para mí en esta circunstancia que estoy viviendo, en medio de esta preocupación, de esta ansiedad, de esto que me pesa, de esto que me carga, que me preocupa. Comprender significa echen mano, apropiense de ese amor, porque es para ustedes. Entonces, ¿cómo puedo echar raíces en el amor de Dios? ¿Cómo puedo echar raíces a diario? Para ser práctico, en el amor de Dios, apropiándome de ese amor cada día y a cada momento. Vos y yo atravesamos situaciones de todo tipo, todo el tiempo. Algunas las transitamos de manera más llevadera, otras son como que medio nos oprimen, otras nos ensombrecen, nos sesgan, en algunas nos sentimos bien respecto a la fe. Nuestra vida diaria es muy similar a todo lo que acabo de describir. Y lo que Pablo está diciendo, la manera de echar raíces en el amor de Dios es apropiándose en toda circunstancia de que ese amor es para vos y es para mí. Creer que ese amor es para vos, creer que Él te ama, creer que Él te ama. Jesús te ama. Jesús te ama. ¿Hay alguien que está escuchando este mensaje? Jesús te ama. Ay, gracias. Porque en esos momentos, viste, a mí me pasaba cuando era chico y en esos momentos, mamá, papá venían a orar. Si se enteraban, porque a veces daba indicios como que me estaba pasando algo en la madrugada, que tenía algún miedo, venían y oraban. Y después dormía plácidamente, hasta largas horas del mediodía. ¿Vieron cuando éramos chicos, a veces en la noche no te queda otra más que esperar que la noche pase rápido? Porque cuando ya salía más o menos la claridad del día, ahí los miedos como que se disipaban. Y pasaba la noche ahí. El tema es que esto se puede traducir en la vida adulta a esa misma tendencia, a esperar que pase la noche. Pero Pablo lo que propone acá es que
No es necesario. Que en toda circunstancia podemos apropiarnos de esta verdad de que Jesús te ama, que Jesús me ama. Y esa noche la puedes pasar arraigado a esa verdad, echando raíces en esa verdad. ¿Cómo puedo echar raíces en el amor de Dios? Apropiándome de ese amor. Esto es para mí. Estoy atravesando este dolor, estoy atravesando esta angustia, esta inseguridad, este miedo, esta preocupación, pero descanso y confío en el amor de Dios hacia mi vida. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor se entregó por mí. Y así echamos raíces en Él. Pregunta, ¿realmente podemos comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios del que habla Pablo? Ay. ¿Podemos comprender? ¿Podemos acercarnos a este conocimiento? Y voy a dejar una enseñanza que va a ser clara para toda tu vida. Cuando pienses en el amor de Dios, y para tratar de comprender un poquito más este amor, necesitamos ir a la cruz. La cruz apunta en 4 direcciones. Esencial en todas las direcciones. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es lo suficientemente ancho para cubrir toda mi realidad. El amor de Dios es lo suficientemente largo para durar por toda la eternidad. El amor de Dios es lo suficientemente profundo para alcanzar al peor pecador. Y el amor de Dios es lo suficientemente alto para sentarme junto a Él, para llevarme al cielo. Cuando pienses en el amor de Dios, y para recordar este conocimiento, pensá en la cruz, suficientemente ancho para cubrir mi realidad entera, suficientemente largo para durar por toda la eternidad. Con amor eterno te he amado, desde la eternidad y hacia la eternidad, hasta la eternidad. El amor de Dios es lo suficientemente profundo para alcanzar al peor pecador y es lo suficientemente alto para llevarme al cielo con Él. Ancho, cubre mi realidad. Largo, por toda la eternidad. Profundo, me alcanza como pecador. Alto, me lleva al cielo con Él. El amor de Dios, ay, mira esto. Escuelita dominical de niños. Capaz que algunos recuerden esto. Mira, mi retina, en este momento cuando vemos, viste, mi retina se está bañando, se baña de ese momento en la infancia. Planta Alta, Iglesia de Dios en Sarandí, Supisiche 963, Sarandí. 10, 12 cuadras del Alto Avellaneda. Estaban en el culto los hermanos abajo y en la planta alta teníamos las aulas de la escuelita. Más o menos la edad de Fiore, quizá un poco más chiquito. Y me acuerdo a Mari Lucero, era mi seño en ese momento, tía de Ceci Reviglio. Ay, Mari Lucero nos tenía así, pero... ¿Viste la gente que te tiene así, pero que la más, no sé, creo hasta el día de hoy, no sé cuántos años tiene Mari Lucero ya, pero sigue con la escuelita dominical, ¿no? Bueno. Retina, Mari Lucero, mis amiguitos, los chicos, el culto bajo que sonaban las alabanzas, y Mari empezaba... El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, cuán grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de Él, tan bajo que no puedo ir debajo de Él, tan ancho que no puedo ir afuera de Él, cuán grande es el amor de Dios. Y mira, como 30 años después te vengo a predicar esta canción. ¡Qué tremendo! Mi amado, mi amada, tal vez te asalten tentaciones que no puedes quitarte de encima. Sí, ¿la podemos hacer en el momento? ¿Sí? ¿Saldrá? Ay, More, dale, vení, More, dale, vení, dale. Bueno.
Pero vamos a cantarla, pero todos juntos. Igual no es muy difícil que digamos. ¿Está bien? Acá metieron corio, acá. Sí, acá metieron corio. No. El amor de Dios es maravilloso. 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 Cuán grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Cuán grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de Él, tan bajo que no puedo ir debajo de Él, tan ancho que no puedo ir afuera de Él. Cuán grande es el amor de Dios. Un aplauso para todos ustedes. Maravilloso. Qué grande. Muy bien. Quizás lo que te asalta es una sensación de no ser suficiente. Qué sensación tan desagradable no sentirte suficiente para el momento de vida que estás atravesando. Una sensación de indignidad o miedo de volver atrás en la vida. O simplemente una sensación de que algo falta. Pero este es el día para que se despierte en vos y en mí una conciencia fresca sobre el amor de Dios. Sobre el amor de Dios por vos. Porque no encuentro más palabras en mi léxico, en mi idioma y en mi lengua para tratar de explicar esto. Porque llegamos a este punto. Llegamos a un punto en que ya no logramos explicar más. Porque empieza a operar la fe y empieza a operar el corazón que quiere recibirlo y disfrutarlo y vivirlo. El amor de Dios es ese plafón que sostiene tu vida. Si puedes mirar esto y ese plafón en donde tu historia, tu pasado, tu presente y tu futuro descansan y están recostados allí. ¿Cuándo Dios es suficiente en mi vida? Cuando estoy arraigado en Él. Esto, si algo resume mi mensaje, es esto. ¿Cuándo Dios es suficiente en mi vida? Cuando estoy arraigado en Él. ¿Cuándo estoy arraigado en Él? Cuando he hecho raíces en el amor de Dios hacia mí. Echar raíces en el amor de Dios es creer que en todo tiempo su amor lo está cubriendo todo. Es creer en todo tiempo que en su amor Él tiene todo bajo control. Es creer en todo tiempo que su amor lo está alcanzando todo. Me está sosteniendo y cumplirá lo que prometió. Mi amado, mi amada, todo respecto de vos está en las manos de Jesús. Todo. Todo. No hay algo que se le esté derramando un poquito por un costado de sus manos. Todo respecto de vos está acá. ¿Cuándo Dios es suficiente en mi vida? Cuando estoy arraigado en Él. ¿Cuándo estoy arraigado en Él? Cuando he hecho raíces en el amor de Dios. Esta semana nos lanzamos a la vida. Esta semana que comienza, en subidas, en bajadas, en desafíos, en pruebas. Y la herramienta que el Señor hoy nos da como iglesia es vivamos arraigados y cimentados en el amor de Él, que excede todo conocimiento, que excede todo lo que pudo haber sido tu historia, tu vida, mi vida. Excede, tan alto, tan profundo, tan ancho, tan largo. Gracias, Jesús. Hay otra manera de vivir. Hay otra manera de vivir. Hay otra manera de vivir. Gracias, Señor Jesús.